Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Viajando en el Tiempo en Radio Agricultura, en Agricultura TV y también en el canal de Zapping donde estamos presentes todas las semanas. Ya estamos listas con la Bárbara Bustamante. ¿Cómo estás, Barbarita? Bienvenida. Muchas gracias, pues Maida, muy contenta de estar aquí otro domingo más acompañándolos a la hora de almuerzo, pero también en otros horarios, porque ahora queda ahí grabado y nos pueden ver cuando quieran, en realidad. O sea, ahora somos como magas, aparecemos todo el rato cuando usted quiera. Cuando usted quiera, a la hora del aperitivo, en la tarde, antes de dormir siesta. Mientras se lava los dientes. A la hora que ustedes quieran en este programa de Viajando en el Tiempo, donde ocupamos nuestra maquinita y nos vamos a distintas épocas de la historia, a distintos lugares y, no sé, pues hacemos un recorrido que al menos a mí me parece maravilloso. No, y nos vamos viajando con los mejores porque nos acompaña, como siempre, Turismo Cocha, que organiza los mejores viajes y también para viajar en el tiempo y en el espacio. Sí. Y obviamente que hoy día tenemos que decir que nos vamos a un lugar bien gastronómico, pero nosotros somos tremendamente gourmand aquí en este programa, porque tenemos Carne Escudero que nos acompaña y los acompaña a todos ustedes, así que pueden pedir sus encargos por WhatsApp, la mejor carne de todas maneras, calidades de 1955. Pero nos vamos a un paraíso gastronómico. Y no solo gastronómico. Nos vamos a un paraíso gastronómico, pero nos vamos también a un lugar de la leyenda, nos vamos a una ciudad donde ocurrió un milagro maravilloso, y a lo mejor si les digo pulpo a la gallega, ya más o menos se pueden imaginar a dónde vamos. Como el olor, así como... Sí. Con harto ajo. Harto marisco, harto ajo, pero sí, que tiene una gastronomía realmente maravillosa. Pero nos vamos a Santiago de Compostela, la capital de la comunidad autónoma de Galicia, en el noreste de España, y como te decía, una ciudad que está relacionada a la figura de un apóstol, que está relacionada a una leyenda, a una especie de milagro. Sin duda, bueno, una ciudad que va a surgir en torno precisamente a ese milagro, a ese apóstol y a ese lugar de peregrinación, porque en rigor las peregrinaciones se harán a Compostela, pero una ciudad que se debe básicamente a ese hallazgo. ¿Cómo surge, Bárbara, Compostela? Una cosa que realmente la gente se pregunta, porque el nombre desde ya. El nombre desde ya tiene que ver con esa misma leyenda. Bueno, mira, en aquel lugar habría existido alguna pequeña presencia romana. Hay como una necrópolis. Hay una necrópolis romana. Pero esos territorios quedaron olvidados y ahí, de hecho, creció un bosque. Y ese es creció un bosque. Cuando decimos creció un bosque, Galicia es un bosque, o sea, es boscoso, lluvioso. La gente no se imagina el contraste que hay entre la estepa castellana y el sur de España, que es más bien árido, ¿no es cierto? Y ese norte tremendamente boscoso que hace y alude un poco a este también pasado celta, porque los gallegos son celtas. Claro, entonces, bueno, como digo, ahí eso habría quedado olvidado y de repente pasa el tiempo, y pasa bastante tiempo, y más o menos hacia el año, la verdad es que el año 840, pero después la fecha se arregla y se adelanta para el 814, y después te explico por qué pasa ese cambio, pero más o menos la leyenda dice que un ermitaño, que se llamaba Pelayo, ve una noche una serie de hechos prodigiosos, así como una lluvia de estrellas. ¿Ya? Un campus stelae, y de ahí viene el nombre precisamente de Compostela. Y entonces este ermitaño acude a mirar qué es lo que está ocurriendo y la verdad es que se asusta y entonces decide ir a avisarle al obispo de aquel lugar, que en ese momento se llamaba Iria Flavia, que es Teodomiro. Teodomiro acude a este lugar y se da cuenta que las estrellas están indicando a un sepulcro. Exactamente. Y entonces Teodomiro dice, este es uno de los apóstoles de Jesucristo. Teodomiro a su vez, imagínate. Teodomiro a su vez va donde el rey Alfonso II el Casto y Alfonso II el Casto se traslada hacia el lugar y por lo tanto, este Alfonso II el Casto es el primer peregrino, o sea, el primero que se traslada hacia el lugar y dice, efectivamente, estos son los restos de uno de los apóstoles de Jesucristo, venera el lugar y va en el fondo, a consagrar a Santiago Apóstol como el patrón de toda España. Y entonces uno dice, bueno, ¿y cómo eso será verdad? ¿Será posible que uno de los apóstoles de Jesucristo esté enterrado ahí? Bueno, esa es la gran pregunta.
Bueno, pero a ver, aquí tenemos que remontarnos un poco a la historia, a la tradición oral y también a las historias, a las fuentes propiamente tal, pero porque claro, la tradición oral sí dice desde muy temprano que los distintos apóstoles fueron a distintos lugares y es más, se establece que Hispania romana, pensemos que esto era dentro del Imperio Romano, o sea, Jesús nace, ¿no es cierto?, muere en época de Tiberio, o sea, estamos hablando del imperio ya formado, no es raro que pudiese haber ido a Hispania, pero posteriormente las fuentes también eclesiásticas posteriores, pero que son fuentes, digamos, historiográficas que construyen gran parte de la historia, me refiero, no sé, al Honorable Beda, entre otros, Claro. hablan de Santiago en Hispania, ojo, y no solo de Santiago, porque se supone que San Andrés habría ido a Escocia, ese sí que fue lejos, pues. Claro, se supone, de acuerdo a la tradición, es que cada uno de los apóstoles le va a corresponder un lugar donde ir a predicar el Evangelio. Y como tú dices, claro, si uno se remonta con los antecedentes, está el breviario de los apóstoles, está Venerable, que hacen alusión a que a Santiago le habría correspondido ir a predicar a España. Y podría haber sido posible, porque efectivamente en esa época existía cierto comercio entre Palestina y, en el fondo, las costas mediterráneas que llegaban hasta territorios de lo que hoy día es España. Así que en algunas de esas embarcaciones Santiago podría haber hecho el viaje. De ahí que haya predicado en el norte de España, en el Finisterra, como se conocía en ese momento, ese era el fin del mundo. Bueno, ahí hay ciertas dudas, ¿ya? Pero el tema es que lo que cuenta la tradición, la leyenda, es que Santiago efectivamente habría predicado en España y luego habría decidido regresar a Palestina. Y ahí ocurre el primer milagro. Claro, de regreso a Palestina, en la zona de Zaragoza, se le habría aparecido la mismísima Virgen, que estaba viva. Por lo tanto, esto es como un holograma real, así como un cuerpo presente. Antes de Star Wars apareció, en el fondo, la Virgen de cuerpo presente en un pilar, y obviamente que esto mostraba que estaba destinado un poco a estas tierras, digámoslo así. Claro, como y la Virgen además le habría mandado, en el fondo, como le habría dado el encargo de construir ahí una basílica, y esa es, en el fondo, la Catedral de Zaragoza, que es el primer templo mariano, al final. Entonces, también. Claro, está todo lleno de estos elementos mágicos, milagrosos, que claro, son pero nosotros sabemos que en la historia él volvió, si es que volvió, porque además Santiago va a ser el primero en digamos, alcanzar el martirio. Va a ser martirizado al poco tiempo, muerto, decapitado. Claro. Y además la leyenda cuenta que su cabeza no cayó al suelo, sino que cayó entre las manos, y habría sido el otro Santiago, porque este es Santiago el mayor, el Santiago el menor, quien habría tomado esa cabeza y la habría sacado. Claro, este es Santiago el Mayor, hermano de Juan el Evangelista, hijo de Zebedeo, de Salomé. Algunos estudios dicen que incluso podría haber estado medio emparentado con la figura de Jesucristo a través de su madre, pero efectivamente vuelve a Palestina, es decapitado en tiempos de Herodes Agripa, y tras eso, sus discípulos, que se llamaban Teodoro y Atanasio, deciden tomar su cuerpo, ponerlo en una arca marmárica, como una embarcación de mármol, de piedra, y trasladarlo para enterrar su cuerpo en el lugar donde él había predicado. O sea, llevarlo de vuelta a España y básicamente a Galicia. Claro, y este también es un traslado maravilloso, porque es una embarcación que no necesita timón, que no necesita guía, porque está guiada por la mano del Señor. Manu Domini, dicen las inscripciones, gubernando. Entonces, realizan el viaje, llegan a estos territorios del noreste de España y ahí empiezan la travesía de encontrar un lugar donde poder enterrar al apóstol. Y entonces esos territorios estaban gobernados por una reina pagana que se llamaba Lupa, que era una mujer muy malvada. Sí, un nombre no menor. No, pues Lupa. Yo ahora Luperca. Sí, me empezaba a hacer esa alusión, que uno de repente va encontrando y dice, ¿qué tendrá que ver? Ahí hay que entrar en algún minuto. Claro, hay que entrar a picar. Hay que entrar a picar. ¿Quién era esa Lupa? Pero claro, era mala y además era pagana, eso también es importante, entendiendo que, bueno, todavía el imperio, en el fondo estamos en la época temprana, era un imperio donde el cristianismo estaba penetrando, pero de a poco, o sea, estamos precisamente, después el imperio va a llegar a ser cristiano. Entonces, esta reina pagana era dueña de ciertas tierras y ellos necesitaban un lugar para poder enterrar al apóstol. Claro, y entonces le piden tierras, pero ella no les da tierra.
No, Ella pues. les entrega 2 bueyes que eran salvajes, una cosa que nadie los había podido dominar, pero resulta que evidentemente lo que va a ocurrir es que Teodoro, Milagro. claro, Milagro, Teodoro y Atanasio, la verdad es que logran, en el fondo, controlar a estos 2 bueyes salvajes. Poner la yunta y Claro, y entonces ella queda así, wow, milagro, y entonces ella en ese momento se da cuenta de que esto es verdaderamente un milagro, y ella se convierte al cristianismo y decide donarles un terreno. Y entonces ahí Teodoro y Atanasio entierran al apóstol y ellos se quedan como custodios de ese pequeño sepulcro. Va a pasar el tiempo, estos 2 hombres mueren y también son enterrados al lado del apóstol. Por lo tanto, hay 3 ataúdes. Eso queda olvidado hasta el año... no, olvidado y emboscado. Claro. O sea, bosque, Claro. Hasta tapado. que el ermitaño Pelayo, entre el 814 y 840, ve estos hechos prodigiosos que le muestran el lugar. Y ahí entonces se produce que va el obispo, después va el rey Alfonso II el Casto, y Alfonso II el Casto dice: este es el patrono y señor de toda España, y manda construir una primera basílica para, en fondo, albergar los restos de tanto el apóstol Santiago como Teodoro y Atanasio. Y ahí parte el culto jacobeo. No, y parte con Santiago de Compostela como tal, como lugar, como emplazamiento, digámoslo así. Claro, claro. O sea, la historia de la ciudad de Santiago de Compostela está completamente relacionada a la figura del apóstol y en el fondo a cómo esa primera basílica va a ir creciendo y va a terminar convirtiéndose en lo que hoy día es ese fin de la peregrinación, que es la Catedral de Santiago, que para los propios españoles es la más soberbia, la más magnífica, uno de los 12 tesoros de España. Es que es bella y tiene una tremenda historia, porque uno además ve cómo en el tiempo esta peregrinación se hace permanente y lo ve, digamos, en la práctica en el edificio mismo, porque está la basílica románica inicial, que está en el interior, que luego va a ir adornándose en el tiempo, va a ir creciendo hasta llegar a esta fachada plateresca, un poco podríamos decir, barroca básicamente. Tiene, claro, bueno, ahí, tiene de todo, ahí tiene una tenemos, mezcla en la fotografía que tenemos atrás, tenemos la fachada del Obradoiro, del Obradoiro, que es la más famosa. Ya vamos a relatar un poco cómo es la peregrinación y un poco las cuatro fachadas que tiene esta... que además dan origen a plaza, o sea, la ciudad Claro. entera está armada con esta catedral en el centro, que en cada uno de los lados va generando estas plazas, y luego podríamos decir un círculo urbano de calles angostitas, en fin, es muy encantadora como ciudad. Muy, claro, pero un poco antes de entrar a hablar de la peregrinación y de la catedral, yo creo que lo que hay que recalcar, y es algo en lo que tú también me puedes ayudar a hacer énfasis, en que uno podría preguntarse si esto es verdad o no es verdad. ¿Ya? Y yo me acuerdo de haber tenido discusiones con mi queridísimo Mariano Bartoli, ¿ya? Un muy amigo de nosotros que es profesor en Barcelona, cuando yo le dije: mira, la verdad no importa si es verdad o no es verdad. Y yo pienso que es casi imposible comprobar que esos son los restos del apóstol Santiago, pero eso no es lo importante. Lo importante es que en ese momento la cristiandad creyó. Sí, claro. Y ahí ocurrió el verdadero milagro, porque Europa comenzó a peregrinar a Santiago de Compostela. Y ese milagro, en el fondo, es también un asunto sumamente político, porque el rey Alfonso II el Calvo no excluía de su decisión de venerar a Santiago como el patrono de España del cálculo político. Era algo que España en ese momento, que España que no es España todavía, lo necesitaba. Bueno, religión y política están siempre de la mano. ¿Te tinca que hablemos de ese punto de vuelta de comerciales? Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo, hablando de Santiago de Compostela, de este hallazgo, de la formación de este lugar de devoción y precisamente de la relación entre religión y política. Religión y política, yo siempre digo que han estado siempre unidos. Y no solo religión, política, arte, todo está entrelazado, se utiliza políticamente. El hombre es, como diría Aristóteles, un animal político.
Y ciertamente es un momento, el 814, poco más, Poco menos. un momento tremendamente complejo para la península ibérica, en el sentido de que hay que entender que el Islam no solo ha crecido como religión, se ha extendido, sino que ha conquistado la península casi completa. Y cuando digo casi completa, fueron detenidos en Poitiers, ya, pero ciertamente solo ha quedado dentro de la península una franja superior, que es lo que es toda la costa cantábrica, básicamente, y todo el resto es musulmán, sarraceno. Claro, Entonces, todo el resto caído en manos de los infieles. Y precisamente desde esa franja en la costa del Cantábrico es que se van a comenzar a organizar los reinos cristianos que van a iniciar el proceso de reconquista de aquellas tierras. En la batalla de Covadonga, lo que se considera que es el inicio. claro, la primera batalla. Claro. Y entonces, claro, qué mejor que contar con una fuerza tan importante como la presencia de uno de los apóstoles de Jesús en aquellos territorios que, para darle fuerza a este proceso, porque significó, el hallazgo del sepulcro del apóstol significó, en el fondo, que España se convirtiera en una guerra santa. Y por lo tanto, darle, o sea, claro, efectivamente una tierra santa, y poder darle al concepto de la reconquista la categoría de una guerra, por un lado, una guerra justa, y por otro lado también una guerra santa, es decir, algo similar al concepto de una cruzada. ¿Ya? Claro. A las cruzadas que van a venir a Oriente son las que tenemos en mente, pero poder darle a España esa misma... Bueno, de hecho, el término cruzada se va a extender posteriormente al concepto de la reconquista, y efectivamente ese espíritu de cruzada es lo que va a tener en general el español, y si uno lo extrapola, incluido aquellos que posteriormente van a ser los conquistadores, que van a tener esa idea desde la espada en cruz. Con la espada y la cruz va a ser un tema fundamental. Entonces, claro, esta idea de que Dios había castigado a España y por eso habían sido invadidos por los moros, y ahora Dios perdonaba a España porque la elegía como una nueva tierra donde encontraba precisamente los restos del apóstol Santiago. Eso le va a dar un ímpetu a la reconquista que va a permitir que España efectivamente pueda no solo reconquistar, sino que en el proceso de esa reconquista y con Santiago de la mano, entenderse como España. Claro, claro, porque piensa tú que va a surgir la figura de este Santiago Matamoros, en el fondo, que va a dar aliento a los príncipes cristianos, a las huestes cristianas en este proceso de reconquista, porque en el fondo este había sido, en el fondo la tierra hispana era un bien que había sido injustamente arrebatado por este infiel y por lo tanto era deber recuperarla. Y entonces, por ejemplo, Santiago comienza a aparecer en fechas tan tempranas como la batalla de Clavijo, donde el rey Ramiro se enfrenta al Islam en ese momento y se niega a pagar el tributo de las 100 doncellas. Bueno, y también es un tema no menor, o sea, todo esto es historia, un poco como diciendo, el que subyuga pide tributo, siempre piden doncellas, les gusta claro, eso. Siempre es a lo que aparece. Claro. Pero ojo que hay unas de la antigüedad que piden doncellas y donceles. También. Sí, claro. Pero claro, el tributo era un tributo humano. Claro, y entonces, bueno, lo que ocurre siempre en medio de esta tradición, de todas estas leyendas, es que Santiago aparece en sueños, se le aparece a Ramiro y le dice que no se preocupe, que al día siguiente él lo va a acompañar en el campo de batalla. Y efectivamente, Santiago al día siguiente aparece espléndido, montado sobre un corcel blanco, combatiendo junto a los cristianos. Entonces, claro que toda esta leyenda, todo el descubrimiento, efectivamente le da una fuerza al Islam tremenda. Y piensa tú que tiempo más tarde, en el año 987, cuando ya estamos hablando de califato de Córdoba, aparece la figura de Almanzor. Sí, pues, sí, eso es bien interesante. Claro, y Almanzor no es el califa, Almanzor es como una especie de caudillo, de canciller, mientras el califa, la verdad es que se abanicaba. O lo abanicaban. Claro, en la ciudad de Córdoba. Y entonces Almanzor hace que es necesario abanicarse en la ciudad de Córdoba. Sí, puede hacer calor. En el verano hace un calor tremendo, así que sí, está bien. Sí. Y este Almanzor le va a dar una nueva fuerza a este califato y va a emprender varias campañas hacia el norte, porque los cristianos comienzan a avanzar. Y entonces Almanzor desde el sur hace campañas y va a intentar con Barcelona, va a saquear la ciudad de León, y en el año 987 le da, pero con todo, a la ciudad de Santiago,
porque claro, era una ciudad donde ya había un flujo de peregrinos importante, una fuerza de la resistencia cristiana. Y va a decidir saquear, asediar e incendiar Santiago de Compostela, pero va a respetar el sepulcro del apóstol, porque se da cuenta de que que es hay algo, algo claro, o sea, algo como que podría ser equiparable a la a la Meca. Meca, fija. Y entonces Ramón Penéndez Pidal, Claudio Sánchez Albornoz, que son hispanistas que tratan estos temas ya de los más tradicionales, de los que de verdad, de aquellas fuentes que uno no puede obviar al tratar este tema, porque son historiadores ya de hace bastante tiempo, pero ellos dos señalan que este Almanzor le va a dar incluso más fuerza a la peregrinación, porque si el propio Islam respeta el sepulcro del apóstol es porque efectivamente ahí hay algo. No, claro. Lo que sí es que se lleva, toma. Se lleva, sí, se lleva las campanas de la iglesia, esa basílica románica que existía inicialmente, y las va a poner en la mezquita de Córdoba. Claro, las pone a decorar la mezquita de de Córdoba. Córdoba. Que es una belleza también. No, eso, algún día podemos hablar de Córdoba, de porque todas la maneras, verdad nada más es que ahí hay mucho paño que cortar. Muchísimo, sí. Sí, podemos hablar de Córdoba, podemos hablar de Granada, no sé, hay tantas cosas que se pueden hablar. No, pero la verdad es que, bueno, lo que va a ocurrir es que tras ese incendio, en el año 1073 se inicia la reconstrucción de la catedral. El obispo Gelmírez va a ser un personaje importantísimo en la composición de esa obra que primero va a ser una catedral románica, pero que efectivamente comienza a tener la forma de estas catedrales de peregrinación. Lo que va a ocurrir es que con el tiempo se le van a ir agregando cosas. Entonces va a tener fachadas platerescas, después con el tiempo se le van a ir incorporando arquitectura barroca, y eso es lo que hace que sea... una melange. Una melange, exactamente. Una mezcla que a algunos puede fascinar y a otros, bueno, no tanto, no sé. Bueno, pero muestra que hay una devoción real y existente en el tiempo y persistente, porque todavía uno ve Santiago repleto, estoy de acuerdo, hoy día la gente hace el camino por distintas razones, pero hay todavía muchos que lo hacen por devoción. Y independiente de eso, que los otros que buscan un trekking, un buen trekking, con paseos, qué sé yo, en fin, otros que buscan un encuentro personal en lo íntimo, introspección, en fin, pero el camino tiene algo particular y termina ahí. Claro, el camino, sí, termina ahí. Y lo que va a ocurrir en época medieval, que es algo que también a uno podría llamarle la atención, o sea, esa extrema movilidad del mundo medieval, como que uno podría impactarse, pero la verdad es que lo que va a ocurrir, no solo en Compostela, sino que en muchas partes de Europa, en las reliquias de santos, o sea, en muchos lugares, es que los hombres medievales efectivamente eran móviles y al menos una vez en su vida tomaban el bordón de peregrino y partían a visitar algún lugar donde hubiera presencia sagrada. Y en el caso de Compostela, bueno, Europa entera se va a llenar de caminos. O sea, no fue necesario construir un camino, sino que utilizar las distintas rutas que incluso venían desde el mundo romano. Lo que sí va a pasar es que como esto va a cobrar tanta importancia, los reyes, la propia iglesia, van a hacer donaciones, van a construir iglesias, van a construir posadas, van a construir hospitales. Sí, claro. Para bueno, poder... de hecho, la ciudad de Burgos, en la época medieval tenía más hospitales que ciudades, digamos... Más hospitales que habitantes, más o menos. Bueno, más o menos, porque efectivamente Burgos era una parada obligatoria en lo que es, porque hay muchos caminos, como bien tú dijiste, pero el camino francés, que probablemente es el que más se hace, que parte de la parte francesa de los Pirineos y que cruza en el fondo como arriba, pero un poquito más, pasando por Burgos, abajo, claro. Un poquito más hacia abajo, Burgos-León, hasta llegar a Santiago de Compostela, pero había muchos caminos y aquí es importante porque va a haber una demanda evidentemente por caminar, por alojar, por comer, y eso va a implicar que Compostela y la peregrinación va económicamente a hacer subir a todos los pueblos y ciudades que están en torno al camino, o sea, y es más, eso explica también por qué hay tantos caminos, porque va a haber intereses también por generar nuevos caminos que lleven a Compostela para poder también hacerse de ese público móvil que evidentemente necesita abastecerse y vivir. Claro, si piensa que existe hasta un camino inglés, o sea, que cruza por mar. Por barco, obvio. Claro, entonces es realmente impresionante.
Claro, el camino y los caminos van a servir de, en fondo, para un intercambio comercial, por una parte, Sí. de un intercambio cultural, Cultural. ¿ya? Que efectivamente es lo que va a generar que a través de todas estas rutas y todo este intercambio, bueno, surja esa idea que siempre se atribuye a Goethe de decir que Europa nació peregrinando a Compostela, porque efectivamente ahí está el sueño de esa Europa unida, ¿ah? Sí, Y claro. entonces muchas veces los mapas se presentan, en el fondo, hay gente que se atreve a decir y a hacer alusión que esas estrellitas del símbolo de la Unión Europea, bueno, son también esas estrellitas Del campo Estela. del campus Estelar, a pesar de que la explicación oficial de la Unión Europea no hace alusión al Camino de Santiago, pero la verdad es que se transforma en y así es reconocido como el primer itinerario cultural de Europa, ¿ya? Todo este Camino de Santiago. Entonces, claro que es importantísimo. Y hoy día, Santiago de Compostela, a pesar de que es una ciudad que lucha con la pérdida de habitantes, ¿ya? Porque Tiene poquitos habitantes. Poquito, sí o sea, recibe. poquitos habitantes permanentes. Claro. Pero tiene una población flotante gigantesca. Claro, de la cantidad de... Con excepción de la pandemia. Con excepción de la pandemia, a partir del año 2021, como que se abre nuevamente, porque el año 2021 fue año santo compostelano. Año santo compostelano es cuando el día 25 Pero de en julio... rigor fue una extensión, porque 21 el año 20... 20 y 21, claro, el 20 era el año, digamos, donde el día del santo cae en día domingo. 25 de julio domingo, claro. Claro, entonces... pero debido a la pandemia y que la gente no pudo peregrinar, el Papa extiende. Claro, el Papa extiende y entonces hubo 2 años santos compostelanos. 2 años jacobeos. 2 años jacobeos. Eso también es interesante plantearlo, porque la gente dice, bueno, ¿y por qué jacobeo? Bueno, porque Santiago es Jacobo, es también, cuando en inglés se dice James. Claro. Si tú ves, en el fondo, la Biblia en inglés, Santiago, el mayor y el menor, son James. Claro, es Jacobus, Jacobo, y después es Saint, Jacob, y se junta. Santiago. Claro, Santiago en gallego, sí. Y se junta, y en el castellano decimos Santiago. Pero en el fondo podríamos decir que Santiago, Santo y Iago. Por eso, Santiago es una hispanización de San Jacobo. Exactamente. Tú que tienes un hijo Santiago. Sí, pues yo tengo un Santiago. ¿Viste? Explícaselo, a lo mejor no lo tiene tan claro. Bueno, se tiene que portar bien porque tiene el santo. Tiene el santo incorporado, sí. Obvio. No, es muy santo el niño. Sí, una belleza. No, pero sí, es tremendamente ahí interesante ese punto porque genera también... Entonces, el año jacobeo se produce que además hay como, en el fondo, saltos porque hay uno que es corto, pero después uno que es largo. Cada 6, cada 11... Claro, es que se repite, que se da el hecho de que domingo, que el 25 de julio caiga en domingo. Pero Santiago de Compostela en eso adelanta a Roma, a Jerusalén en sus días santos. O sea, tiene años santos, no me preguntes por qué esto, porque como tiene que ver como con la astrología. Sí, pero por supuesto. Y yo soy incapaz de comprender eso. Pero tiene como más años santos que el resto de, por ejemplo, comparado con Bueno, con ahí Roma y tú ves Jerusalén. que probablemente lo que hacían los cálculos matemáticos lo tenían más que claro, Sí, y por lo mismo les convenía que fuese más veces. Claro. Pero eso es importante porque en el año salto no solamente se hace la peregrinación, sino que tú puedes obtener indulgencias plenarias. Pero hablemos de eso de vuelta a comerciales. Vamos y volvemos. Y estamos de vuelta aquí en Viajando en el Tiempo junto a Turismo Cocha y a Carnes Escudero y por supuesto con Bárbara Bustamante hablando de Santiago de Compostela. Y en los años santos puedes obtener indulgencias plenarias. Indulgencia plenaria, claro, pues la indulgencia plenaria para entenderla hay que remitirse a comprender lo que es el pecado y decir que en el pecado hay culpa y pena. Claro, y cuando tú te confiesas se borra una, pero la otra queda. Y podríamos decir, vaya ocupando la línea de crédito. Es como que te vaya gastando la línea de crédito. Y por lo tanto la indulgencia es literalmente pagar la línea de crédito. O sea, claro, quedaste... Porque en el caso de que no la obtengas, que tú no obtengas una indulgencia plenaria, cuando uno muere, el alma
pasa, salvo que uno no tenga pecado, pasa por el purgatorio. Y ahí es donde se borra, ¿ya? Claro, y ahí es importante entender que en la teología y en la creencia católica, cuando tú entras al purgatorio, estás en el cielo. El purgatorio es el cielo. Y en la visión de Dante, el purgatorio hay una reja y tú entras a los pies de una colina a la que tienes que subir y esa subida es un tiempo de purgar, por eso purgatorio, de purgar digamos, esa mancha, esa mácula Claro. Que queda. Pero claro, si tú haces una indulgencia plenaria por un alma que está ya en el paraíso, porque el purgatorio es parte del paraíso, es un camino de una sola vía, tú entraste ahí y ya no te puedes salir. Claro. Y por lo tanto, lo que tú puedes hacer es hacer que esa colina, digámoslo así, literal, dantesca, suba inmediatamente al paraíso, a cortar Claro. ese tiempo. Hay que cumplir con una serie de requisitos. Como, primero pues, creer en la indulgencia. Pedir por las intenciones del Papa, visitar, confesarse, evidentemente. Entonces, eso es una cosa que ocurre en los años santos. Ahora, para quienes peregrinan, porque hasta el día de hoy, o sea, existe una cantidad de peregrinos importantísimos, lo que pasa es que hoy día no toda la gente lo hace por razones religiosas, ni porque, como en el caso de nosotras que tuvimos la suerte de hace algún tiempo ir, la verdad es que nosotros sentíamos que en la medida que nos acercábamos a Santiago de Compostela, en el momento que llegamos al Monte de Agosto y vimos la catedral, empezamos a sentir como esa presencia de lo sagrado cada vez más cerca. Y yo agradezco haber sentido eso. Pero claro, hoy día hay gente que peregrina por otras razones. Hay gente que peregrina por encontrarse a sí mismo, hay gente que peregrina sin saber por qué peregrina y que va encontrando la razón en medio del camino. Bueno, pero sí hay conversamos gente, con muchos peregrinos que nos planteaban eso. Pero sí hay mucha gente que dice, bueno, en los momentos difíciles, porque hay gente que camina, o sea, piensa que la gente que hace el camino francés son 800 kilómetros. ¿Ah? O sea, no es menor. No. Y entonces hay muchos que sienten que, claro, en la medida en la que van caminando, dándose cuenta de que ellos van con excelentes zapatillas, con palos de trekking, sumamente preparados, con duchas en el camino, con luz, y pensar en el peregrino medieval, cuando el peregrino medieval llaga. hace eso, de hecho, llaga. Si uno va, ya en Burgos está la estatua de este peregrino que tiene las rodillas todas en llaga, y lo más curioso, que a mí me da mucha risa, que nos reíamos porque en esa y en otras esculturas más que están a lo largo del camino, los peregrinos actuales les ponen curitas. Sí, parche curita, le hacen curaciones en las heridas, en las llagas. Sí, eso es genial. Sí. No, y lo que te iba a comentar es que a pesar de que mucha gente no lo haga por fe, ¿ah? por la creencia católica y la figura del apóstol, sí sienten que cuando van caminando hay una fuerza que los empuja a continuar. Y muchos asocian esa fuerza al apóstol Santiago. O sea, el apóstol es el que te dice, vamos, vamos, tú puedes, la fuerza de voluntad, y esa cosa como de ese ser interior, de encontrarse a sí mismo, pero que efectivamente hay algo más que te mueve. Sí, igual hoy día es bien impactante por lo mismo, porque a nosotros nos tocó año jacobeo y llegamos a Santiago, donde podríamos decir, yo hice un comparativo en el documental que hicimos de que los mercaderes del templo no eran nada y que Jesús se habría literalmente enojado frente a esto, porque efectivamente, aparte de los momentos, porque he hablado con varias personas que han estado en momentos de misa, donde probablemente hay un recogimiento, pero en los otros momentos hay básicamente un turismo que no necesariamente comprende y una actitud muy comercial un poco de la situación, claro. Que es evidente y es, digamos, imposible de que así no sea. Pero más allá de eso, uno siente eso, después Compostela te atrapa en el sentido de que te recoge igual. Y no solo eso, sino que tiene una mística, una cosa particular, sobre todo en la noche, cuando se calma, podríamos decir, cuando ya los ruidos bajan, es como mágica, es como... Sí, tiene una cosa muy particular. Claro, es que además tiene tanta leyenda, tiene estas tradiciones gallegas, como por ejemplo la queimada. No, extraordinario. Claro, eso es extraordinario. Y por el hecho de que la Plaza del Obradoiro, que es lo que está adelante de esta fachada, que es el Obradoiro, está llena de los peregrinos que llegan, las mochilas, que están tomando cerveza. O sea, es como que uno siente que pierde la sacralidad. Pero, y creo que tenemos por ahí, si nuestros chiquillos queridos que están allá al otro lado nos ponen el Pórtico de la Gloria, yo creo que para quienes
ahí está parte del Pórtico de la No, una Gloria, belleza. quienes efectivamente peregrinan, entran por la fachada del Obradoiro y se dan cuenta de que detrás de esa fachada del Obradoiro... Hay otra fachada. Claro, la fachada del Obradoiro se finaliza en el siglo XVIII, o sea, toma mucho tiempo. Que además es una decisión política de poder mostrar, Total. somos importantes, el imperio hispano, y por lo tanto esto era parte de ese relato, de esa política. Claro, es parte en el siglo de oro, había que mostrar, ¿ya? Sí, por supuesto. Pero la fachada del Obradoiro, en el fondo, está tapando ese pórtico de la gloria. Y ahí, si tú te fijas en ese pilar, bueno, está el apóstol. El apóstol te está esperando. Y el pórtico de la gloria está ahí, Maika, desde el año 1188. Se sabe que un tal Mateo, el maestro Mateo, es el maestro Mateo, que es extraordinario, porque además el Pórtico de la Gloria ahora lo vemos así, esto que estamos viendo aquí se ve precisamente desnudo, es decir, piedra, pero esto era policromado. Imagínate lo que tiene que haber sido para los que llegaban ahí, ver esta cosa llena de colores y además él con un conocimiento de teología importante, porque él, por un lado, te relata, por ejemplo, la historia de los Reyes Magos y ves, no sé, por los animales, los caballos. Claro, los caballos que se habrían trasladado. Pero por otro lado también tiene conocimiento histórico porque te cuenta la historia de las campanas, de cuando Almanzor se llevó las campanas. Entonces, y él mismo, Mateo, está en alguna de las partes, está incorporado, están los profetas, o sea, es una cosa extraordinaria y por eso es que constantemente el Pórtico de la Gloria está siendo analizado, restaurado, se han ido analizando los colores y hoy día, gracias a la tecnología, si uno busca en internet, bueno, puede ver, porque hoy día, lamentablemente, como está el Obradoiro adelante, uno nunca puede ver el Pórtico de la Gloria entero, porque cuando entras ya lo tienes encima. Entonces, pero haber tenido la visión de mirarlo completo, así como uno ve el Obradoiro, tiene que haber sido, pero, o sea, para elevar el alma al cielo. Sí, claro. La gloria misma. Claro, la gloria misma. Y hoy día, claro, la tecnología te permite poder completarlo, verlo, completarlo, poder imaginártelo la vista general. Entonces, claro, la catedral tiene eso, tiene, no sé, pues cosas que son magníficas como el Botafumeiro. No, que el Botafumeiro además es, bueno, para que todos sepan, es un incensario en el fondo gigantesco. Pero hay que entender que llegaban muchos peregrinos magullados que además no solo llegaban a la catedral, sino que dormían adentro. Y que además probablemente en la época medieval no se bañaban ni en broma. Entonces el olor tiene que haber sido una cosa realmente fétida. El Botafumeiro era como el desodorante ambiental. Claro, ¿no? se establece. O sea, imagínate que lo regala un papa. No, un rey francés. Un rey francés lo regala diciendo, bueno, voy a hacerle el servicio de utilidad pública y regala este Botafumeiro. Claro, que ojo, que el que está hoy día no es, No, porque los franceses Napoleón. Las tropas napoleónicas se llevaron el de plata, que era el que había regalado, creo que es San Luis de Francia, no me acuerdo, pero creo. Pero es un rey francés. Después se lo llevan y hoy día es una copia. Hoy día se lo ve solo en las grandes celebraciones. Sí, pero tú, si tú quieres, puedes pagar, que no es menor, porque son como 500 euros para que te lo hagan funcionar. ¿Será como con Play? No sé, porque tendrá... cadenas que lo veo. No sé. Nunca ha habido un accidente, fíjate que creo que en algunas veces como que ha salido volando, pero nunca ha resultado nadie herido por el Botafumeiro. Claro, que es una cosa tremenda. Tremenda, gigantesca. Debe pesar cantidad. Sí. Así que la verdad es que tiene tantos atractivos. La idea además de estas 4 plazas, ¿ya? O sea, está el Obradoiro, la Sabachería, la Quintana, la Platería, y entonces cada una tiene un cuento. Entonces uno piensa en la de la Sabachería, por ahí llegaban los que venían del camino francés y hay 2 puertecitas que marcan el camino y ahí... Hay una puerta que es la puerta del perdón. Claro, y ahí había más una fuente para que se lavaran. Bueno, en todas hay fuentes. Y las fuentes tenían que ver con eso, porque no era un mundo como hoy día, que tú llegas al baño y abres una llave y sale agua. No, era necesaria esta agua pública que permitía que las personas se lavasen porque venían fétidas. Fétidas, ¿no? Inmundas. Fétidas, sí. Así que la verdad es que está lleno de elementos. Y no sé, pues bueno, hay que pensar que además la peregrinación a Compostela es la peregrinación que hace surgir, podríamos decir, que la primera guía
Michelin. la guía turística de la historia. Bueno, y también aquí es importante porque políticamente también se va a vestir posteriormente, incluso esta guía que tú citas dentro de sus libros, que esta crónica del Pseudo Turpin va a vincular esta historia a que quien habría encontrado el sepulcro del apóstol habría sido Carlomagno. Imagínate. O sea, ya el revestir político, un poco el espaldarazo del apóstol apoya no solo a España, sino que hacerse del apóstol. O sea, sí es importante el lugar, hacerse del apóstol, porque esto es posterior, por supuesto. Claro, en el siglo XII, los monjes de la Abadía de Cluny hacen este libro, que tiene tiene 5 libros, ¿no? donde hablan desde las posadas hasta los sermones de Santiago, los milagros. Pero en el cuarto se vincula todo esto a Carlomagno y se hace de Carlomagno el descubridor del sepulcro. Y para eso es que se ajustan las fechas, porque Carlomagno muere en el 814, entonces no podría haber sido que... Después, 840, claro, después bueno, había que adelantarlo, había que decir, en el 814 se produce el descubrimiento del sepulcro, porque tenía que coincidir con que Carlomagno estuviera vivo. Y entonces, claro, todo esto parte con un sueño, ¿ya? Carlomagno habría estado durmiendo, se le aparece el caballero de apariencia espléndida. Y le dice, tú que eres fabuloso, tú que eres un rey, no puedo entender que no hayas liberado de tierra sarracena mi sepulcro. Claro, claro, le dice que tú que eres el más poderoso de los gobernantes de la tierra, ¿cómo es posible que no hayas liberado mi sepulcro? Con lo que Dios te promete una corona de inmarcesible gloria. Me gusta esa palabra, a mí igual inmarcesible. me fascina. No sé en qué otro contexto usarla así. Sí, va a ser difícil usar inmarcesible. No, pero, Sí, pero está buenísimo. Entender, pero suena muy bien. Inmarcesible gloria, imagínate lo que es eso. Gloria. Sí, sí, es como igual cuando uno dice la naturaleza prístina, esa otra palabra que me fascina. Sí, tenemos que buscar contextos en las cuales usarla. Sí. Ya, yo voy a anotarme inmarcesible para usar en algún momento. Claro. Entonces, bueno, el tema es que Carlomagno habría, muy obediente, habría tomado a sus ejércitos, habría cruzado los Pirineos y habría sido el descubridor del sepulcro. Y eso la verdad es que históricamente no es cierto, porque sabemos que Carlomagno le fue mal, o sea, intentó ir hacia la península ibérica, le fue mal en Roncesvalles, de ahí viene la canción de Roldán. Y Roncesvalles fue en el 778, tú comprenderás que falta, o sea, hay un problema de tiempos ahí que no da. Pero efectivamente se mezcla todo esto. No, y se mezclan muchas leyendas, porque de Roncesvalles, por ejemplo, se cuenta que el propio Roldán, después de estar moribundo, habría lanzado su espada Durandarte, y eso habría caído precisamente en otro lugar de peregrinación, que es Rocamadour, donde se supone que Rocamadour se llama así porque Amador, la roca de Amador, habría sido nada más y nada menos que Saqueo. ¿Te acuerdas? El recaudador de impuestos, el que se sube al árbol para poder ver a Cristo en el Domingo de Ramos. Claro, no, claro, y a partir de ahí también, o sea, en la chanson de Roland, en esta crónica del Pseudo Turpin, bueno, comienza a aparecer esta idea de que son posteriores a estos acontecimientos cuando se ponen por escrito. Aparece la idea de que los sarracenos, o sea, los infieles, gritan Mahoma y los cristianos gritan Santiago. Y piensa que después ese mismo Santiago viene aquí a no, y aquí estamos en Santiago, o sea, ¿cuántos Santiagos hay? Ojo, Santiago de los Caballeros. Santiago de los Caballeros, Santiago de, digamos... No, estoy pensando en Santiago de los Caballeros, te dije, porque como yo viví en República Dominicana, se me vino la... Pero Santiago de los Caballeros también está... También, pero hay en República Dominicana, yo estaba pensando al lado de Extremadura. Claro. Y efectivamente este Santiago, nuestro Santiago, es Santiago de la Nueva Extremadura. Claro, claro. Así es, pues, y todo eso es por la importancia que tiene la figura de este apóstol, que muchas veces como que lo pasamos por alto, tal vez no... La importancia del apóstol y la importancia y el poder de la leyenda. De la leyenda, claro. Yo te reto que la próxima semana hablemos de leyenda. Vamos a hablar de leyenda y te tinca de esas bien poderosas. ¿Cuál te tinca que te voy a proponer? Dejémoslo para la próxima semana, que tenés varias. Sorpresa, conmigo tienes varias, porque tú sabes que yo amo los mitos y las leyendas. Sí, absolutamente. Pero yo creo que ya sé de qué vamos a hablar. ¿Te tinca? Me tinca.
vamos a hacer la Muchísimo. apuesta. Ya, pues. Vamos a hacer la apuesta. Pero entretenido este tema, Bárbara, me encanta y a todos los que han pensado en hacer el camino, altamente recomendable. No sé si tienen que caminar para ganarse las compostelanas, pero porque hay que caminar 100 kilómetros, creo. 100 kilómetros o 200 200 en kilómetros si bicicleta. lo hacen en bicicleta. Pero claro, hay gente que hace la bicicleta que nosotros vimos, las bicicletas que tienen motor, pues, así que yo creo que eso, Eso no es trampa, cuenta. po. Eso es sí. trampa, así que eso no Sí, vale. no Ya, vale. pero es recomendable pensar, además es muy bonito y lo que uno se va encontrando en el camino realmente es como, pensémoslo turísticamente, es de una belleza inconmensurable. Ahí tienes otra palabra. Inconmensurable. Inmarcesible, Gloria. Inmarcesible, inconmensurable, me gusta. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, gracias Barbarita, Gracias por haber a ido a ti. este viaje tan fantástico, como que nos va a hacer falta ahora como el pulpo a la gallega, creo Sí, yo, vamos a tener po, que... yo creo que vamos a tener que Vamos a encargar tener pulpo. que buscar en el fondo para hacer esa receta. ¿La tienes? La tengo porque es más simple de lo que uno piensa, porque el pulpo a la gallega, el pulpo está cocido solamente, no es... lo que pasa es que al pulpo hay que asustarlo, con ponerlo al agua fría, al agua caliente, y eso lo asustáis para que quede blandito. Pero no es a la parrilla como uno piensa ni con tanto aliño. Lo que pasa es que sí va sobre papa, que es papa cocida, y el aderezo es la cosa interesante. El aderezo. Ya, vamos a ir a comer un pulpo a la gallega ahí con la Bárbara que cocina extraordinario. Así que nos estamos viendo aquí la próxima semana en otro Viajando en el Tiempo. Gracias Barbarita, gracias a ustedes. Nos vemos.